Conexiones en serie. Esto es parte del tema circuitos eléctricos, en el cual cuando se cierra un circuito hay un flujo de electrones a través del mismo, en donde se dan tres fenómenos, tres elementos fundamentales, el cual es la corriente, el voltaje y la resistencia. Como tal, la corriente es el flujo total de electrones que fluyen por el sistema. El voltaje es la fuerza que impulsa los electrones y la resistencia la oposición al flujo de estos electrones. Los electrones viajan del polo negativo al polo positivo. Esa es la correcta forma en la cual se desplazan los electrones, pero anteriormente se decía que viajaban del positivo al negativo, pero como tal eso es incorrecto, pero también es correcto, no me lo tomes a mal, pero para no modificar toda la teoría anterior, se decidió dejarlo así y que también fuera correcto, pero ahora sabemos con todos los estudios que se han hecho que los electrones viajan del polo negativo al polo positivo. En una conexión en serie, lo que es la corriente, el voltaje y la resistencia se comportan de una manera específica, en comparación con una conexión en paralelo que se explica en el siguiente video. Una conexión en serie tiene sus especialidades. Por ejemplo, si aquí interrumpimos lo que es el sistema, todo se apaga y puede estar representado de diferentes maneras. En la primera conexión yo los coloco de esta manera para que se aprecie muy bien lo que es la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, pero vamos a reordenarlas, vamos a pasarlas todas para la parte de aquí arriba. Vean, o vamos a colocarla inmediatamente saliendo de lo que es la fuente de poder, listo, o ponerlos hasta, vamos a decirle, la parte frontal, pero como tal es la misma conexión. Si interrumpimos el sistema, vean, deja de funcionar todo el sistema. Ahora tenemos una conexión en serie, un sistema de tres resistencias. Ahora parten los electrones del polo negativo al polo positivo, que es la intensidad de corriente, es el flujo de estos electrones. ¿Cómo se comportan los electrones cuando pasan por la resistencia 1, después resistencia 2 y después resistencia 3? Se comportan como corriente total es igual a la corriente 1, es igual a la corriente 2 y es igual a la corriente 3, porque son las mismas intensidades tanto en la resistencia 1 como resistencia 2 como resistencia 3. Ve, estás con tus amigos en tu salón y después de ahí les dices vamos a la cafetería y después les dices vamos a la cancha y después pasan a la biblioteca a estudiar y regresan a su salón. ¿Qué pasó con tu bola de compañeritos? Fueron todos a la cafetería, fueron todos a la cancha, fueron todos a la biblioteca. Como tal, la corriente es igual. El flujo de electrones parte, va para la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. El flujo de electrones siempre es el mismo. Por eso la corriente total se determina como que si fuera igual a la corriente 1, igual a la corriente 2, igual a la corriente 3. Esto es para un sistema de 3 resistencias, pero si tenemos n número de resistencias, sería I total es igual a I1, es igual a I2, es igual a I3, es igual a n número de resistencias hasta llegar a la n número de resistencias. Y entonces colocamos lo que es las intensidades para cada resistencia. Resistencia 1, intensidad 1, resistencia 2, intensidad 2, resistencia 3, intensidad 3. ¿Qué hay con el voltaje? El voltaje como tal es la fuerza que impulsa a los electrones. Entonces en la resistencia 1 tenemos voltaje 1, resistencia 2, voltaje 2, resistencia 3, voltaje 3. ¿Cómo se comporta el voltaje? Voltaje total para tres resistencias sería voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. ¿Por qué es esto? Porque el voltaje, como te dije, es la fuerza que impulsa a los electrones. Hay una fuerza que se pierde acá, otra que se pierde acá y otra que se pierde acá. Sales de tu salón, vas a la cafetería, después a la cancha y a la biblioteca y después regresas al salón, pero ya regresas cansado porque gastaste energía en ir a la cafetería, en ir a la cancha y en ir a la biblioteca. Es lo mismo con los electrones, parten, se cansan cuando pasan por la resistencia 1, se cansan cuando pasan a la resistencia 2 y se cansan cuando pasan a la resistencia 3. Por eso decimos que la fuerza total, o sea el voltaje total, es igual a la suma de los voltajes. Esto es para un voltaje de 3 resistencias, pero si tenemos un voltaje para n número de resistencias sería voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más n número de resistencias más voltaje n número de voltajes, o sea n número de resistencias. ¿Qué hay con la resistencia? Aquí esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2 y esta es la resistencia 3.
Como tal, la resistencia es la oposición al flujo de los electrones para cada resistencia y para cada sistema, para cada conductor. O sea, todo lo que conduzca electricidad va a tener cierta oposición al flujo de la misma. A ese fenómeno le vamos a llamar resistencia. Entonces, ¿cómo se comporta la resistencia total para un sistema de 3 resistencias? Vamos a decir, resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. La oposición que se da en la resistencia 1 más la oposición que se da en la resistencia 2 más la oposición que se da en la resistencia 3 nos daría una resistencia total o resistencia equivalente, ¿sale? Esto es para un sistema de 3 resistencias. Entonces vamos a decir cuál es la resistencia total para n número de resistencias. Sería resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más n número de resistencias, resistencia n. No te pierdas los siguientes ejercicios que hice para ti, en donde te incluyo lo que es la intensidad de corriente, el voltaje y resistencia aplicados a un sistema en serie.